Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, el tema de este video es importante, pero primero que todo, como tengo mi fondo de escritorio en presentación, algunas imágenes son pendejas ya que descargué el pack de imágenes en HD, entonces jeje, lo digo para que después no haya unos maricas, digan jajaja pero qué pendejo tiene el fondo de una imagen pendeja. Entonces comencemos. Primero que todo, como ya saben, el tema es el Triángulo de las Bermudas. Pues que podemos hablar de eso, es un extraño sitio donde se han perdido barcos, aviones, etc. A continuación, unas imágenes de este extraño sitio. Bueno, en esta imagen se ve que el triángulo está ubicado en Puerto Rico, en Miami, y en una pequeña isla llamada Bermudas. Y bueno, esta extraña marca de triángulo no se debe a una ubicación, no se sabe, o probablemente el signo Illuminati, ya que es un triángulo pero le falta el ojo, entonces no se sabe. Pero también tiene hartos acontecimientos, como por ejemplo que los aviones pueden atravesar un portal y los haría viajar en el tiempo, o también la entrada del cielo y del infierno. También el portal de los extraterrestres a la Tierra. Se dice que ellos salen del mar y que viajan por el mundo buscando nuestro punto débil para atacarnos y dominar todo el mundo. También dicen que hay una ciudad marina debajo de ese mar que es creada por Dios o no sé por quién, pero dicen que hay una ciudad marina. O también puede ser un templo antiguo creado por antepasados, puede ser un refugio para el fin del mundo ya que se ve muy seguro y resistente, o puede ser un templo con muchos tesoros y joyas preciosas, o puede ser un objeto que cayó del espacio y que golpeó y cayó en ese mismo punto y crea tormentas y hoyos grandes en el mar. El Triángulo de las Bermudas también tiene su fama por ser el mayor punto donde se han hundido los barcos más grandes, ya que dicen que se abre un hoyo muy grande y que todos los barcos se hunden y no importa que tan grande sea el barco, se hunde siempre. Pero este extraño sitio lo han investigado muchos matemáticos y filósofos ya que quieren saber quién lo hizo, para qué y por qué, y pues la curiosidad jeje, pero muchos sabemos que el triángulo no es un juego que puede matar a más de 10.000 personas. Si están en un barco pues se hunden y se ahogan. También dicen que hay debajo del triángulo hay tiburones, pulpos y muchos más animales marinos que son peligrosos y por eso dicen que no pueden sobrevivir nadie. También en la superficie las olas, como son muy grandes, lo ahogan a uno y pues no salen vivos. También muchos sabemos biografía del triángulo, que es el Triángulo de las Bermudas. Es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situado en el océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. El término fue creado en 1951, por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, las estadísticas de la Guardia Costera de Estados Unidos no indican que en esa zona haya más desapariciones de barcos y aviones que en otras zonas de igual tráfico. Durante los últimos siglos se ha dicho que decenas de barcos y aviones han desaparecido allí en circunstancias misteriosas, ganándose el apodo de el Triángulo del Diablo. ¿Qué hay de cierto en todas estas historias? Uno se pregunta. También mucha gente ha ido muy lejos con ellas. Se ha llegado hasta especular que es un área de actividad extraterrestre o que hay alguna extraña causa natural que explica los accidentes. Sin embargo, se trata lo más seguro de una zona en la que la gente simplemente ha tenido mala suerte. La idea de un triángulo maldecido es igual de fantástica que la del Bigfoot o la del monstruo del lago Ness. La mala reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó con Cristóbal Colón. Según sus anotaciones, el 8 de octubre de 1492 Colón echó un vistazo a su brújula y se dio cuenta que ésta mostraba lecturas extrañas. Al principio no alertó a su tripulación. Tener una brújula que no indicaba bien el norte magnético podría haber hecho que cundiera el pánico entre una tripulación que ya se encontraba al límite. Fue una sabia decisión, teniendo en cuenta que solo 3 días después, tras avistar Colón solo una luz extraña, la tripulación amenazó con regresar a España. Estas y otras supuestas incidencias dieron lugar al mito de que las brújulas siempre se estropean en el Triángulo de las Bermudas, algo que es incorrecto, o al menos una exageración. A pesar de ello, en 1970 la Guardia Costera estadounidense, al tratar de explicar algunas desapariciones en el triángulo, afirmó primero, el Triángulo del Diablo es uno de los 2 lugares del mundo donde una brújula magnética señala el norte verdadero, en lugar del magnético. La diferencia entre ambos se conoce como declinación magnética.
La variación puede llegar hasta los 20 grados de diferencia a medida que un barco se desplaza. Si esta variación no se compensa, un navegante puede llegar a desviarse de la ruta y encontrarse en serios problemas. A pesar de que esto se ha venido repitiendo como una explicación para las desapariciones en el triángulo, la declinación magnética en realidad es algo que cualquier capitán de barco, y otros exploradores, han conocido, y sabido cómo gestionar, casi desde que existen los barcos y las propias brújulas. Este fenómeno es solo una novedad para los principiantes, nada de lo que un capitán experimentado se deba preocupar. En 2005, la Guardia Costera revisó el tema después de que un productor de televisión en Londres preguntara sobre ello para un reportaje. En este caso, cambiaron correctamente su explicación al respecto. Muchas explicaciones han aludido a propiedades magnéticas inusuales dentro de los bordes del triángulo. Aunque los campos magnéticos del planeta están en constante cambio, el Triángulo de las Bermudas ha permanecido relativamente invariable. Es cierto que se han reportado algunas mediciones magnéticas excepcionales, pero ninguna que convierta al triángulo en un lugar más inusual que cualquier otro en la Tierra. La leyenda moderna sobre el Triángulo de las Bermudas no comenzó hasta los años 50, sobre todo con un artículo escrito por Edward Van Winkle Jones y publicado en Associated Press. Jones informó sobre varias desapariciones de barcos en el Triángulo de las Bermudas, incluyendo 5 navíos de ataque de la Marina de E.U. que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945, además de los aviones comerciales Star Tiger y Star Ariel, que se esfumaron el 30 de enero de 1948 y el 17 de enero de 1949, respectivamente. En total, 135 personas desaparecieron en esa zona. En palabras de Jones, fueron engullidos sin dejar rastro. Jesup, el que empezó a señalar a posibles extraterrestres en esta zona. No se habían encontrado restos de los barcos, aviones ni cuerpos. En 1964, Vincent H. Gaddis, quien acuñó el término Triángulo de las Bermudas, escribió otro artículo asegurando que más de 1000 vidas se habían perdido en la zona. También dijo que estaba de acuerdo en que había sido un conjunto de extraños eventos. La obsesión por el triángulo alcanzó su punto álgido a comienzos de los 70, con la publicación de varios libros más sobre el tema, incluyendo el bestseller de Bermuda Triangle, escrito por Charles Berlitz. La primera persona en hacer una mención documentada fue Evo Jones, un periodista de la Associated Press, quien en 1951 habló de lo que para él eran misteriosas desapariciones de barcos en una zona de las Bahamas a la que bautizó como Triángulo del Diablo. Luego, 1952, George Sand reafirmó, en la revista esotérica Destino, la cuestión de las desapariciones y planteó una forma para la zona al hablar de un triángulo cuyos vértices se situaban en Florida, Bermudas y Puerto Rico. No obstante, el inventor del término fue el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, quien en la Pulp Magazine Argosy habló de las desapariciones en un artículo, publicado en 1964, titulado El Mortal Triángulo de las Bermudas. Asimismo, dentro del libro Invisible Horizons, True Mysteries of the Sea, publicado en 1965, Gaddis incluyó un capítulo titulado El Mortal Triángulo de las Bermudas. De allí que en general sea él que se le considere el creador del afamado triángulo. No fue sin embargo Gaddis quien llegó a convertir el asunto en un mito sino Charles Berlitz, escritor de ciencia ficción que en 1974 escribió el bestseller El Triángulo de las Bermudas, un libro que vendió alrededor de 20 millones de ejemplares y en el cual recopiló casos de desapariciones, a veces manipulados y mal presentados, y copió bastante texto de Gaddis. Según la última explicación científica, el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Así, según las investigaciones, las burbujas de metano crecerían en progresión geométrica a medida que ascienden a la superficie, siendo que, al llegar hasta la superficie, originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencia originadas en diferencias de densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para posibilitar un escape de los pasajeros.
Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua y, en caso de que algún avión llegase a cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave. Finalmente, cabe decir que toda esta explicación está lejos de ser una mera especulación abstracta en base a conceptos científicos, pues, tanto el profesor Joseph Monaghan como David May de la Universidad Australiana de Monash, han logrado desarrollar un avanzado sistema de ordenadores para demostrar la teoría de las burbujas de metano. Una de las teorías más fantasiosas es aquella según la cual monstruos marinos, tipo el Kraken, serían los responsables de tanto barco hundido. Esta teoría fue en gran parte catapultada por el psíquico Edgar Cayce, 1877-1945, el cual fue un gran defensor de la existencia de la Atlántida y decía poseer capacidades premonitorias y de comunicación con los muertos. Entre ellos, algunos que según él se identificaron como reencarnaciones de los antiguos atlantes. Dicho lo anterior, Cayce creía que los atlantes poseían una tecnología que, entre otras cosas, incluía unos poderosos cristales de fuego que eran usados para obtener energía. Cayce decía que el uso de esos cristales se salió de control y terminó siendo la causa del hundimiento de la Atlántida. Hasta ahora siguen activos, aunque de forma intermitente y en menor grado. Así, los campos de energía emitidos por dichos cristales interferirían con el funcionamiento de barcos y aviones. Se ha sugerido que el Triángulo podría estar funcionando como una estación de extraterrestres en la cual gente, barcos y aviones desaparecidos serían secuestrados con el fin de ser estudiados o quizá, al menos en ciertos casos, con el fin de ser salvados de un holocausto. Hay quienes dicen que en el Triángulo podría haber un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal en virtud de la cual los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo. Bien, hablemos sobre el famoso vuelo 19. 5 bombarderos estadounidenses tipo torpedo abandonaron Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945, en un vuelo de entrenamiento rutinario y con buenas condiciones meteorológicas. Ninguno volvió, incluso el hidroavión que se envió a buscarlos desapareció, todos en condiciones que nunca se pudieron esclarecer. Hay casos en que las explicaciones científicas no bastan, casos en los cuales las embarcaciones han aparecido intactas pero sin la tripulación, incluso en uno de esos casos se encontró vivo un perro como único testigo de lo sucedido. Y entonces, ¿cómo pudo haber sido el gas metano? De haberlo sido, las embarcaciones no habrían aparecido sin tripulación, simplemente se habrían hundido. ¿Cómo pudieron ser los piratas? De haberlo sido, habrían quedado evidencias del crimen. ¿Cómo podría pensarse en olas gigantes o remolinos? En tales casos el barco se hubiera hundido y, en caso de no hundirse, no se habría conservado intacto, casi intacto. ¿Cómo podrían haber sido los causantes minas sin desactivar u otros explosivos? En este caso los barcos habrían volado en pedazos, rayos mortales de los cristales de fuego de la Atlántida. Abducciones extraterrestres. Ambas teorías carecen de base científica y pertenecerían más al folclore y teorías conspiranoicas, aunque si bien es cierto en determinados casos sería la única explicación. El Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada, cuestión esta que en parte explicaría el por qué hay más accidentes en esta área que en otras. Asimismo, en los últimos años han disminuido los reportes de desapariciones, lo cual, sumado al aumento de tráfico aéreo de la zona y a la teoría de las burbujas de metano, que ha conseguido explicar casi todos los casos antes incomprendidos, ha terminado por menoscabar en mucho el velo de misterio que envolvía la leyenda. A pesar de todo, habrá siempre quien esté dispuesto a creer en ovnis, portales dimensionales o artefactos de la Atlántida que influyen desde el fondo del mar. Y ciertamente hay unos cuantos casos que no se consiguen solucionar, quizá los menos escépticos puedan tener un tanto de razón, o simplemente la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente como para descubrir y comprender ciertos fenómenos. Si les pareció interesante el video o les gustó, me gustaría que le dieran manito arriba, compártanlo en redes sociales como Facebook o Twitter. Gracias por ver el video, y si quieres más videos como este dale like y comenta. Adiós amigos.